Buenos días, familia. Espero que estén muy bien ustedes y sus familias. Hemos estado viendo a través de la palabra de Dios, sobre todo en esta carta a los romanos, cómo el apóstol Pablo tiene un corazón por la iglesia. No solamente tiene un corazón por la iglesia, tiene un corazón para Dios y trata de alguna manera desplegar en toda su magnitud el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta ha sido considerada como la columna vertebral de la iglesia. De tal manera que cuando puedes encontrar en esta palabra, la palabra de Dios, en Romanos, en esta carta, puedes encontrar mucha fortaleza, puedes encontrar ánimo, puedes encontrar doctrina o enseñanza, puedes encontrar teología, puedes encontrar formación para el crecimiento espiritual de cada uno de los creyentes. Pero específicamente lo que queremos hablar en esta mañana, quiero basarme en el capítulo 3, versículo 21, aunque voy a tomar el versículo 22, pero quiero enfocarme en el versículo 21 de esta carta. Pablo traza el Evangelio de una manera maravillosa para nosotros y quiero enfatizar el tema que vamos a ver es la justicia que viene por la fe. Recordemos que la semana pasada vimos la justicia que viene a través de la ley, es decir, hacer buenas obras, y eso realmente buscabas de alguna manera justificarte delante de Dios. Bueno, pues ahora vamos a ver la otra parte, la justicia que viene por la fe, y vamos a desarrollar un poquito más acerca de esto. Pero vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Sabemos que nada de lo que hagamos, nada de lo que pensemos, sintamos o expresemos no tiene sentido si no ponemos nuestras vidas en las manos de Dios para que su Santo Espíritu hable a nuestras mentes y a nuestros corazones y Él mismo pueda realmente transformar nuestras vidas. Para que no quede una plática más o para que no quede solamente en un comentario más, sino sea realmente la palabra de Dios la que pueda transformar nuestros corazones. Dice Pablo en el versículo 21 del capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu gran bondad, por tu misericordia, Señor. Acudimos a ti ante el trono de tu gracia. Sabemos que según tu palabra podemos encontrar esa gracia y el oportuno socorro. Háblanos, Señor, en esta mañana. Habla a nuestros corazones, Señor. Y que realmente lo que podamos escuchar sea tu palabra viva y eficaz, pueda penetrar aún lo más profundo de nuestros corazones. Tú, Señor, escudriñas la mente y el corazón del ser humano. Escudriñanos, Señor, en esta mañana. Escudriñanos de tal manera para que podamos tomar decisiones y podamos también de alguna manera regocijarnos en tu bendita gracia, en tu bendita justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pablo lo que ha estado tratando de trazar durante algunos de estos primeros capítulos, desde el capítulo 1, 2 hasta el versículo 20 del capítulo 3, Pablo está hablando acerca de las malas noticias. Y Pablo está dejando muy en claro algo. Todo el mundo es culpable ante Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se han vuelto fuera de los propósitos o se desviaron, se hicieron inútiles, dice la escritura en el versículo 12. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es algo terrible lo que Pablo está hablando, pero no es solamente Pablo, como decía yo la semana pasada. No es Pablo trayendo los argumentos como hace fiscal, es Dios más bien trayendo sus argumentos hacia la humanidad, que tanto judíos como gentiles, todos están
bajo la condenación y son culpables ante Dios. Remata Pablo más adelante diciendo que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es un escenario sombrío, es un escenario muy triste, la condición del ser humano, y mientras la condición del ser humano no sea provista o no podamos verla de esa manera, nuestra condición real, quiénes somos, no solamente que Dios nos salvó del pecado, sino también nos salvó de nosotros mismos. Una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que somos. Y Dios no solamente quiere traer una reforma o un cambio moral, es decir, que dejes de tomar, de fumar, que dejes de hacer ciertas prácticas que no son agradables, hurtar y tantas otras cosas, asesinar. No solamente es eso, sino que hay un cambio del mismo corazón. Que la persona puede ser externamente cambiada, pero no internamente. Se han dado muchísimos casos y Pablo lo que no quiere es que sea solamente, no seas en lo exterior. Le había dicho a los judíos, ustedes dicen que son maestros de la ley, son guías de ciegos, instructor de los indoctos, pero la verdad es que el judío verdaderamente no es el del exterior. Prácticamente el cristiano no es uno que solamente es del exterior. El cristiano es una obra o ha sido una obra que ha surgido dentro del interior, en el corazón. Y eso, los profetas lo decían en el Antiguo Testamento, que Dios cambiaría el corazón de piedra por uno de carne. Y esto habla Pablo aquí en Romanos y diciendo, bueno, así como Ezequiel dijo, o los profetas dijeron que habría un cambio de corazón, bueno, yo te digo que la realidad, el verdadero simbolismo o la verdadera prueba de que tú eres un verdadero judío, les dice, es que hay una circuncisión no exterior, sino una circuncisión interior para el judío. Y lo voy a decir aquí en el capítulo 2, dice el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso es lo que sucede también con nosotros como cristianos. Como cristianos podemos aparentar, podemos imitar las palabras, podemos imitar los modismos, levantar las manos, ir a la congregación, traer una Biblia, hacer como que oramos y un sinfín de cosas, pero la verdadera realidad es la que surge en nuestro corazón y eso es algo que Dios ve solamente. Recordemos a los profetas donde el Señor, creo que en Isaías le dice que el Señor es el que escudriña la mente y el corazón, y eso también lo ves en Apocalipsis, donde el Señor es el que escudriña los corazones de las personas de su iglesia. Está hablando ahí prácticamente en el Apocalipsis de Juan. Entonces estamos viendo de alguna manera cómo el apóstol Pablo está tratando de desbaratar, más bien dicho, desbarata a cualquier persona que quiera mantenerse justo por sus propias buenas obras. Y eso es lo que trata de hacer en nuestros primeros capítulos de Romanos. Entonces, si no aceptamos primero nuestra condición tan terrible que tenemos delante de Dios, que no somos justos, que no somos buenos, que no agradamos a Dios, no estamos listos. Si no aceptamos eso, es que no estamos listos para apropiarnos de la realidad y abrazar el evangelio que Cristo nos ofrece gratuitamente. Cada vez que nosotros digamos, es que yo soy bueno, es que yo no soy tan malo como fulano de tal, bueno, es que no soy tan pecador como fulano de tal aquel, o mi vecina, o mi amigo, o mi cuñado, o aquel hermano, ¿no? Sino que debemos decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona con una gran necesidad de gracia.
con una gran necesidad de gracia. Sin la gracia de Dios estoy bajo la condenación y bajo la ira de Dios. Por eso la pregunta que hacíamos, y esta pregunta la voy a hacer a lo largo de este mensaje, es ¿con qué nos vestiremos nosotros cuando estemos delante de Dios? A la iglesia, en Apocalipsis, a una de las iglesias le dice el Señor, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo, no tengo ninguna necesidad. Y el Señor le dice, pues no, pero lo voy a leer, es a la iglesia de la Odisea. En el capítulo 3, verso 18 dice, verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estamos hablando de que el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia. Pero no solamente ves la reprensión de Dios, pero también ves el amor de Dios, porque dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Pero tú y yo, ¿cómo vamos a vestirnos cuando estemos delante de Dios? ¿Qué va a pararnos a nosotros, a mantenernos de pie ante la gloria de Dios, ante la majestad de Dios? Y como dicen Hebreos, ante este Dios que es fuego consumidor. ¿Qué nos hará a nosotros atrevidos para pararnos ante el Dios justo del universo, donde no hay en este mundo una persona justa, sino solamente su Hijo? ¿Qué nos hará a nosotros valientes? ¿Qué nos hará a nosotros atrevidos para estar sabiendo que Él conoce nuestros pecados perfectamente? Pecados que muchas veces no son visibles, pecados de hábitos, pecados que están ahí ocultos, pecados que están tan metidos, tan enraizados, que solamente el ojo escudriñador de Dios sabe, porque Él es omnisciente. Recordemos que la omnisciencia de Dios no solamente trae la cuestión negativa en el aspecto de que sabe todo de nosotros para poder purificar nuestras vidas, sino también la omnisciencia de Dios está en el aspecto positivo, que Él sabe todo y aún así está al cuidado, a la protección para poder santificarnos y llevarnos a la gloria. Pregunta tiene que ser todavía la misma, sabiendo esta gran realidad, sabiendo que Él es escudriñador, sabiendo que Él es el que está siempre al pendiente de cada una de las cosas de nuestra vida, y aún pensamos nosotros que Él no nos ve. ¿Cómo podremos estar de pie? Hay algunas personas que están lidiando con la negación, diciendo estas cosas que están pasando no son correctas. Básicamente soy muy buena persona, pero prácticamente esto no nos va a librar del apuro. Y Pablo dice que si eso es nuestra respuesta, diciendo que yo no soy, y nos empezamos a comparar con otros, Pablo dice, no estás listo para escuchar mi evangelio. La persona que realmente que está lista para recibir el evangelio, la persona que está lista para recibir la gracia de Dios, es aquella que se ha desprovisto de toda justicia propia. Es una persona que puede decir únicamente, perdóname, Señor, yo merezco la condenación y el juicio. Cuando una persona dice eso, cuando una persona no tiene defensa, cuando una persona está muda, como vimos la semana pasada, cuando está cerrada su boca para tratar de justificarse, esa persona está lista para recibir las buenas nuevas que Pablo va a revelar a través de este evangelio. Entonces, en este pequeño pasaje de Romanos 3:21, Pablo lo que quiere mostrar es la justicia. La justicia.
que viene mediante la fe. En Romanos 1:17 él dijo lo siguiente: porque en él se revela la justicia de Dios. ¿Ok? O sea, en el evangelio que Pablo estaba predicando, en ese evangelio no solamente se estaban proclamando las buenas nuevas como comúnmente lo hemos compartido o lo que hemos dicho, sino que nosotros podemos ver que también en el evangelio se revela la justicia de Dios. Y en el verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Está confirmando la palabra Pablo nada más. Entonces Pablo lo que está tratando aquí de hacer es tratar de mostrar y al darnos una noticia más grandiosa que jamás haya existido. Es absolutamente asombroso lo que Pablo está tratando de comunicar. Es absolutamente fuera de sentido en el aspecto mental, incomprensible. Sin embargo, dice lo siguiente el apóstol Pablo: que este Dios que es juez, absuelve a los pecadores, pero Él absuelve a aquellos que son culpables debido a su amor infinito basado en las obras de la ley de su Hijo en su vida y en su muerte, perdonándonos libremente cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, en el Mesías. Pablo está asombrado por esta gran verdad. Y debemos nosotros de asombrarnos también. Como dije en una ocasión, no solamente Cristo resucitó de los muertos, que decían, Cristo resucitó de los muertos porque es imposible. Pero creo que Cristo murió por mí porque es increíble que a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, a pesar de cómo soy, de mis pecados, Cristo murió por mí. Pero solamente Pablo se asombra y se abruma o está fuera de sí en un sentido al ver que esta gracia se muestre hacia él, se muestre hacia esas personas que están realmente necesitados de la gracia, que están totalmente en bancarrota. Pero Pablo menciona esto a la luz de la Escritura, a pesar de que en la Escritura, en Proverbios 17, dice: maldito el juez que condena al inocente y absuelve al culpable. Para Dios, todos nosotros somos culpables. Entonces la pregunta debe de surgir para nosotros: ¿cómo puede Dios, el juez, condenarlos a los humanos mientras Él mismo absuelve al culpable? La respuesta debe ser porque en el Evangelio la justicia de Dios, de su rectitud y su gracia, su misericordia, se muestran una al lado de la otra. Nosotros vemos en la cruz la gracia de Dios o el amor de Dios, y por el otro lado vemos la justicia de Dios con la ira de Dios. Se reconcilian o se unen únicamente a través de la cruz del Calvario. Su palabra se cumple al decir: la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Cristo muriendo en nuestro lugar, eso se llama sustitución. Él nos sustituye a nosotros para que podamos nosotros estar limpios y tener esa relación personal con Dios. Si nosotros no creemos que Dios es justo, decir, bueno, pues Dios es bueno, Él es así, o sea, si yo vivo como quiero, pues entonces pues Él me va a perdonar algún día. Dios no es justo. Si yo no creo que Dios es justo, nunca voy a poder comprender su gracia. Y si no creo, por otro lado, que Dios es misericordioso, que siempre está con un látigo y que me va a perseguir, y como ese policía me va a acusar y me va a agarrar y me va a meter a la cárcel, nunca podré comprender la demostración de su justicia. Entonces son dos lados que tenemos que ver: comprender su gracia
y comprender su justicia. Son dos cosas muy importantes en la vida cristiana y en el Evangelio que debemos de tener muy en claras nosotros. Porque es algo que muchos cristianos se pierden. ¿Cómo que Dios es solamente misericordioso? Él es muy bueno, voy a vivir como yo quiero. Al cabo es que Él es bueno. No, pero está al otro lado. Él es justo y tiene que castigar al pecado. Y la única forma que lo puede conciliar o conciliar esta situación es a través de la cruz de Cristo. Él, justo, muriendo por los injustos o por los pecadores. Entonces me gustaría ver al menos tres cosas con ustedes en este pasaje. Y la primera es que el Evangelio muestra una distinción entre lo que somos en Cristo antes y después de la unión con Él. Si vamos al capítulo 3 de Romanos, en el verso 21 dice Pablo, él termina en el verso 20, pero como que las Biblias están algunas separaciones, y aquí la separación es la palabra pero ahora, dice Pablo, hay una distinción entre lo que era antes y después de nuestra unión con Él. El punto central de la historia, el punto central de la historia de nuestra vida es Jesucristo en su encarnación, en su vida, en su muerte, resurrección y la ascensión. Y Pablo lo menciona en Gálatas 4:4, donde dice, en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Específicamente Dios, todo ese periodo que estuvo aguardando desde Génesis, y vinieron hombres que Dios levantó a Noé, y luego vinieron Abraham, y luego vinieron los patriarcas, o el pueblo de Israel, y luego vinieron los patriarcas. De alguna manera, te paseas por el Antiguo Testamento, ves a los profetas de Dios, de tal manera que cada uno de ellos, al estar pasando la palabra de Dios o la tradición oral, de tal manera que ellos pudieran de alguna manera comprender o esperar de alguna otra forma al Mesías que se había prometido en las Escrituras. Dios podía haberlo hecho en el Génesis, Dios podía haber borrado de la faz a Adán y Eva y volver a hacer a otros seres humanos. Sin embargo, Dios, en el cumplimiento de los tiempos, profetizando en Génesis 3:15, Dios envió a su Hijo. Y eso es importante porque lo que se vio con Génesis, donde había el pecado y el pecado afectó a la raza humana, Dios dijo que traería salvación a través de Jesús. Y eso es pura gracia. La pura gracia, porque la salvación de Jesús no es para los justos, es para los pecadores. Él, cuando empieza su ministerio, él dice muy claramente, yo no vine a salvar a los justos, sino a los pecadores. Y esta es una frase muy maravillosa para nosotros, que debemos de tomarla en cuenta. Y en eso se resume prácticamente el Evangelio. Dios salva a los pecadores. Si tú eres un pecador, entonces tú necesitas de salvación y tú eres un candidato para poder ser salvado por su gracia. Mientras no nos veamos a nosotros mismos como pecadores necesitados de la gracia, entonces estamos fuera de los propósitos de Dios. Ese es el requisito principal para que una persona pueda ser salva, su necesidad de bancarrota espiritual y de decir, Señor, como decían los hombres que tenían ese encuentro con Dios, decía, apártate de mí, que soy hombre pecador. Cuando teníamos ese quebrantamiento, esa necesidad de decir, no soy nada, no soy santo, no soy un hombre de Dios, no soy una mujer de Dios, necesito de tu gracia. Entonces
es cuando la viene la salvación. Entonces la confesión es muy importante. La confesión significa que lo que Dios dice de mí es verdadero. Y eso es confesar nuestros pecados. Dios lo sabe. Confesar nuestra vida, Dios la sabe. Pero estamos diciendo, Señor, estoy de acuerdo con lo que tú dices, con el dictamen que tú dices, no con el dictamen que yo digo, ni lo que piensan los demás, sino lo que tú piensas de mí, Señor, es verdadero. ¿Y cómo voy a saber qué piensa Dios de mí? Cuando voy a la lectura de la palabra, cuando veo el espejo de la ley en las escrituras y hago un checklist de mi vida con la ley de Dios, y entonces puedo decir, Señor, solamente tu gracia, solamente tu amor es lo único que me puede salvar, Señor. Entonces el Evangelio muestra una distinción entre lo que somos en Cristo antes y después de nuestra unión con Él. Dios viene e interviene en nuestras vidas de tal manera que podamos ver cómo Él trae salvación hacia nuestras vidas. Dios no mandó o no conocimos a Dios hace 20 años atrás, o hace 30 años atrás, o hace, dependiendo del caso como sea el tuyo, sino que en el tiempo específico de Dios, Dios envió a su Hijo a tu vida para que pudieras conocer el Evangelio y pudieras abrazar su gracia y ser abrazado por Él de tal manera que te puedas unir a esta relación tan maravillosa con Cristo. La segunda cosa es que el Evangelio nos muestra la justicia de Dios aparte de nuestra obediencia a la ley de Dios. Claro que en el Antiguo Testamento la justicia vino por medio de la conducta del hombre, de acuerdo que el hombre se comportaba, se obedecía, se hacía ciertas cosas, pues prácticamente estaba bien delante de Dios. Pero bajo el Evangelio la justicia viene por el creer. Ya no es por el hacer, ahora es por creer. Y esta ley misma revela la justicia de Dios. Porque la ley es santa, es justa y buena. El problema no era la ley, el problema somos nosotros. Que nosotros nunca podíamos cumplir la ley de Dios por nuestras buenas obras o por nuestro esfuerzo o por nuestras habilidades o por nuestro conocimiento. Nunca pudiéramos. Y eso se testifica a través de las escrituras y todo lo que ves, por ejemplo, los sacrificios, los tipos, las sombras o llamadas profecías y los grandes pasajes del Evangelio como Isaías 53 testifican la gran verdad o la gran realidad de que el hombre y la mujer necesitan la salvación de Cristo. No la pueden hacer por medio de sus propias buenas obras. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Y eso es muy importante porque cada vez que nosotros pensemos que es por nuestro propio esfuerzo el que podemos obtener la salvación, estamos diciendo, Cristo, no te necesito. Va a haber mucha gente así, cuando estén en la presencia de Dios ante el juez, va a haber mucha gente que va a decir, pues es que yo hice esto, hice el otro. Aún me acuerdo de aquellos hombres que decían, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor dice, nunca los conocí, apártense hacedores de iniquidad, porque ellos estaban más confiando en lo que ellos podían hacer más que descansar en la obra de Cristo. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Pablo diciendo en Romanos, ahora la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. Pablo está exponiendo el legalismo,
Pablo está exponiendo a aquellas personas que se creen que solamente por sus buenas obras pueden encontrar la justicia delante de Dios. Cuando el Señor, el escritor Mateo está hablando con los, o relatando más bien lo que el Señor estaba haciendo, en el Evangelio de Mateo hay un relato, o está hablando de que el Señor estaba terminando, creo que el Sermón del Monte, y el Señor le dice a los discípulos, si la justicia de ustedes no supera a la de los escribas y fariseos, están en problemas. ¿Qué pasa con nosotros? La justicia que nosotros podamos tener como cristianos, si queremos compararla con un judío tradicional o ortodoxo, una persona que es muy devota, se levantan muy temprano para orar, son personas que oran, tienen sus momentos de oración, tienen sus momentos de lectura de la Biblia, tienen sus momentos para estudiarla, pero si nosotros queremos compararnos con esa justicia, tal vez a lo mejor lleguemos un poquito a acercarnos a ellos. O si queremos ir más allá, queremos superarlo porque hacemos más y hacemos buenas obras y nos levantamos más temprano y oramos más o leemos más. Pero la justicia a la que Cristo se estaba refiriendo era la justicia de Él, prácticamente. Porque la justicia que es de ellos era buena, pero no era lo suficiente, prácticamente. No era lo suficiente para ponerte delante del trono de Dios. Era suficiente para ponerte delante de los hombres, pero no delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere llevarnos a través de lo que Pablo está diciendo en nuestra carta. La tercera cosa es que en el mismo versículo 21, Pablo dice que la justicia de Dios ha sido manifestada, que ha sido testificada por la ley y por los profetas. El Evangelio es la demostración. Si queremos conocer la justicia de Dios, necesitamos conocer el Evangelio de Dios, necesitamos conocer las buenas nuevas de Dios, necesitamos conocer el sentido del sacrificio de Jesús, necesitamos conocer qué sucedió con la propiciación, con la sustitución, con la justificación. Todo va englobado de tal manera que podamos comprender y desglosar más lo que es el Evangelio. Y prácticamente lo que Pablo está viendo ahí son al menos tres cosas. La primera es que la justicia habla del carácter de Dios. Dios lógicamente no es como un juez terrenal, y el apaciguamiento de la ira de Dios debido al pecado vino porque Cristo es la propiciación. Dios trajo la ira sobre Cristo, y Cristo prácticamente en un momento, en un nanosegundo se convirtió en pecado simbólicamente por nosotros. No lo entendemos, nuestra mente es tan limitada, pero dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que la justicia de Dios fuera en él. De tal manera que literalmente o espiritualmente estaba viéndose no ya el cuerpo del Señor, sino más bien era el pecado. Y entonces viene la ira de Dios sobre Cristo. Entonces viene la separación en ese nanosegundo donde el Padre aparta su rostro para no ver a su Hijo, porque estaba prácticamente el pecado siendo cargado sobre Jesús. Dios apaciguó su ira. La gente que no quiera recibir a Jesús en esta vida, entonces se enfrentará a la ira de Dios en la eternidad. Dios salvó con justicia
Y se ve su carácter, el carácter de Dios amoroso, se ve su carácter justo también, porque Él determinó que no perdonó ni a su propio hijo, dice. Eso creo que está en Romanos capítulo 8. Un pasaje muy, muy conocido. Dice, ¿quién acusará? Bueno, dice verso 32 del capítulo 8 de Romanos. Dice, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, prácticamente no dijo, ay, es mi hijo amado en quien me complazco, lo voy a perdonar. No, no perdonó, no perdonó, aunque era el sacrificio perfecto, pero ahí ves la justicia de Dios. En segundo lugar, lo que podemos ver es que Dios es justo en la fidelidad de su pacto. Él prometió salvar a su pueblo y todos aquellos que confían solamente en Él. Las personas del Antiguo Testamento no se salvaron aparte de Cristo. Las personas en el Antiguo Testamento se salvaron porque pusieron su mira en el pacto, las promesas, en las profecías, en la esperanza que podían tener cuando viniera el Mesías, confiando en Él para su salvación, y por eso es que fueron salvos. No hay un indicio de que ellos se salvaran por otro medio. Dios es justo en la fidelidad de su pacto y por eso salvó a todas esas personas también que son antes que nosotros creyentes. Como dice en Hebreos 11, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y que anteriormente creo que había hablado de esos hombres que son los héroes de la fe, pero eran hombres que creyeron en el Mesías, en Cristo, sin poderlo ver, sin poderlo escuchar tal y como lo escuchamos nosotros, pero prácticamente estaban ahí con el Evangelio, salvando sus vidas de una manera tan preciosa para ellos también. En tercer lugar, el Evangelio también muestra la justicia del juicio condenatorio de Dios. Y no hay mejor cuadro para ver la justicia de Dios en todo el universo que la cruz de Jesús. En la cruz de Jesús puedes ver por siempre revelado que Dios toma el pecado en serio y nos castigará si no los tomamos en serio. La pregunta va a ser Jesucristo quien cargará con nuestros pecados o vamos a ser nosotros quienes vamos a pagar por nuestros pecados? La justicia de Dios se demuestra en su imputación, o sea, el justo, o sea, creer que Él fue cargado a todos nuestros pecados en la cruz y que a partir de eso viene nuestra justificación. Esto es sumamente asombroso para nosotros. Es como una ocasión que estaban hablando acerca del federalismo. Es un término que habla del jefe de la raza humana. Para Dios hay solamente dos personas, Adán y Cristo. Y dice Pablo, en Adán todos mueren, es decir, si todos caminan en Adán y si caminan en este sentido sin ser justificados por Cristo, entonces van a morir. Pero los que están en Cristo, todos vivirán. Todos aquellos que han confiado en Él, en su sangre, en su obra perfecta en la cruz, entonces van a vivir. Entonces para Dios hay solamente dos personas. La raza humana está ahí. Dios no va a tratar con mucha gente, va a tratar cuando estás en Adán o estás en Cristo. Y eso es lo que le importa al apóstol Pablo.
Pablo le interesa mostrar que se nos ha dado una posición ante Dios y que esa justicia fue acreditada por medio de Cristo a nuestra cuenta. Gracias a Dios por su Evangelio. Y por último, en cuarto lugar, el Evangelio es algo que está evidenciado y confirmado por el Antiguo Testamento. Aquellas personas que, como dije anteriormente, aquellas personas que enseñan que la salvación es por obras en el Antiguo Testamento y que la salvación es por gracia en el Nuevo Testamento, no tienen ni idea de lo que Pablo está hablando. Pablo dice en el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Si recibimos el Evangelio, o aquellas personas recibieron el Evangelio, fue únicamente por la gracia de Dios. Y como he dicho a veces anteriormente, he dicho que la gracia siempre se ha visto desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro, la gracia de Dios fue aumentando, se fue como esos grandes borbotones de agua que van saliendo, ¿no? Se van mostrando, de tal manera que va creciendo, y cuando llega el punto cumbre o culminante, es cuando dice, pero esta gracia se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces prácticamente esa gracia que estaba siendo hablada, profetizada, comunicada por símbolos, por sombras, por tipología, ahora en el Nuevo Testamento se había encarnado en la persona de Jesús. Y no solamente la persona de Jesús no solamente estaba viva, sino caminaba, hablaba, sentía, amaba y expresaba lo que estaba en el corazón de Dios. Pero todo desde el Antiguo Testamento surgía en ese sentido, trayendo esa salvación, esa justificación para nosotros. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. La salvación es en Jesucristo, pero es para todos los que creen únicamente en Él. Así que participamos en esta justicia de la que Él está hablando solo a través de la fe, y solamente a través de la fe y la confianza únicamente en Él. La fe va a implicar tres cosas: saber tener un entendimiento, pero este saber no es el saber de un entendimiento intelectual solamente, sino que esta palabra saber tiene que ver con un conocimiento profundo que solamente el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia, pero no tiene un conocimiento que ha sido revelado en su corazón. La fe viene por saber, segundo viene por creer, y esto es, la fe viene a través solamente de Cristo. Y la última cosa es confiar. Saber, creer y confiar. Y confiar es descansar. Descansar que ya lo que yo pueda hacer para obtener la salvación no es válido. Lo único válido es descansar en la obra del sacrificio de Jesús que Él ha hecho en la cruz. Eso es lo importante. Y esto habla de confiar, habla de descansar, habla prácticamente de sentarme, así como estoy sentado en esta silla, habla de estar descansando prácticamente. No es acerca de nuestra fe, no es acerca de yo tengo una gran fe, sino confiar únicamente en lo que Él hizo en la cruz es suficiente para mi salvación. Entonces terminamos este versículo 21, donde Pablo está diciendo que la justicia es solamente o viene por medio de la fe en Él. Yo no sé cómo estás tú, yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé cómo está tu vida,
pero tú y Dios saben realmente cómo está tu corazón. Yo no sé en qué está puesta tu esperanza, yo no sé en qué está puesta tu eternidad, dónde la estás poniendo, si estás pensando prácticamente en la eternidad, pero debemos de pensar en la eternidad, porque el mayor tiempo que vamos a pasar va a ser allá, aquí no. Lo máximo que podamos durar serán 90, 80 años, si nos va muy bien, pero allá vamos a estar por los siglos de los siglos, ya sea en la eternidad con Dios o en la eternidad sin Dios. Vida eterna, vida eternamente con Él o muerte eterna sin Él. Es algo que debemos de reflexionar, es algo que debemos de ver, pero lo que Pablo está animándonos a nosotros es que esta justicia viene solamente y ricamente por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor pueda escudriñar nuestros corazones, que el Señor pueda tratar con las impurezas de nuestra vida, de tal manera que podamos ser hombres y mujeres que le sirvamos a Él enteramente, no como cristianos a medias, sino como cristianos verdaderamente genuinos, firmes en todos los sentidos, demostrando esa gran salvación que se nos ha sido dada, esa gran salvación que ha costado todo. El Hijo de Dios le costó todo y a nosotros muchas veces no nos cuesta nada. Y no nos está costando nada porque fue por gracia. Querido Padre Celestial, eres tan amoroso con nosotros, Señor. Eres tan maravilloso, tan digno de alabanza, Señor. Señor, permítenos ponernos delante de ti, Señor. Que tú puedas traer con tu Espíritu, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a nuestras vidas y pueda escudriñar lo profundo de nuestros corazones, Señor. Y si hay indicios, Señor, en nosotros de justificarnos delante de ti por medio de nuestras propias obras, aparte de Jesús, oh Señor, llévanos al arrepentimiento, Padre. Llévanos al arrepentimiento y que podamos, Señor, ponernos en tus manos y descansar en la obra que tú has hecho por nosotros en la cruz. Ayúdanos, Señor, porque somos torpes, somos necios y necesitamos, Señor, que nos ubiques, que nos ayudes, que nos confortes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.